La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. La seguridad y protección de los niños está en manos de todos. Ellos requieren una comunidad que los acuerpe. Tratamos de convocar a otros actores sociales, como por ejemplo asociaciones de desarrollo local, líderes de iglesias, por ejemplo, también otras organizaciones basadas en la fe, para que se sumen, digamos, a esta nueva cultura, a esta nueva ola de derechos de la niñez y adolescencia, tratando de formar, digamos, un nuevo contexto de protección y un entorno protector para los niños, niñas y adolescentes. La Universidad Nacional analizó el Sistema Nacional de Protección Infantil y descubrió sus fortalezas y debilidades. Y se demuestra, como está ahora de moda y como debe ser siempre, con evidencia y no con ocurrencia, la posibilidad de que la gente dijera realmente que no había ninguna coordinación interinstitucional y que en realidad no existía el sistema, sino que era una cosa amorfa dentro del Código de Niñez y Adolescencia. Entonces, la primera recomendación es que si hay un informe serio, elaborado con cariño, hecho con cientificidad, hay que ponerlo en práctica. ¿Y a quién le toca ponerlo en práctica? Bueno, me parece a mí que al ente rector, que es el Patronato Nacional de la Infancia. Hoy, en Una Mirada, conversaremos sobre los retos del Sistema Nacional de Protección Infantil. Acompáñanos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que siempre es de gran importancia para el país, el tema de la protección de la infancia, pero desde la perspectiva del Sistema Nacional de Protección Infantil, un sistema que cumple una labor muy importante y que recientemente se ha sometido a todo un proceso de evaluación en aras de su mejora, del cual vamos a hablar aquí según diferentes propuestas que se han presentado en esta materia. Para hablar sobre este tema nos acompañan en esta oportunidad el señor Pablo Chaverri Chávez, quien es académico e investigador del Instituto de Estudios Interdisciplinarios de Niñez y Adolescencia de la Universidad Nacional. Gracias, Pablo, por estar una vez más aquí en representación del INEINA, siempre colaborador con Una Mirada. Gracias, un placer. También nos acompaña Katia Rodríguez Araya, quien es directora del área de Niñez y Adolescencia de la Defensoría de los Habitantes. Gracias por estar con nosotros una vez más. Muchísimas gracias por la invitación. También nos acompaña Karin Van Wyk, quien es coordinadora general de Defensa de Niños y Niñas Internacional, una ONG que trabaja fuertemente este tema en el país. Gracias por estar con nosotros. Además, está con nosotros Ana Teresa León Sáenz, quien es la presidenta ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia y que también desde la Universidad Nacional en su momento se dedicó a analizar este tema de la niñez y la adolescencia. Gracias, Ana Teresa, usted siempre colaboradora con Una Mirada también. Muchas gracias. Gusto. Bueno, recientemente tal vez la gente habla más de este tema de la niñez y la adolescencia, pero es un tema que el país ha trabajado por muchísimos años, que se ha abordado desde diferentes perspectivas y el tema de la protección infantil siempre sigue siendo como una de esas puntas de lanza, ¿verdad?, en las que queremos mejorar todos los días, ¿verdad? Hay muchas cosas que mejorar, pero también hay muchos logros que el país ha tenido en materia de protección infantil y de eso se trata, de autoevaluarnos y seguir mejorando en esta materia. Antes de que hablemos del Sistema Nacional de Protección Infantil como tal, me gustaría que me ayuden a hacer un balance general de cuál es la situación de la niñez y la adolescencia en este país en el momento, sobre todo en lo que tiene que ver con el tema de protección. Sí, bueno, primero que todo yo creo, como usted dice, que este es un programa, un tema importantísimo y que Costa Rica ha tenido avances importantes, pero sigue teniendo vacíos también igualmente importantes.
Específicamente, Costa Rica es un país reconocido como protector de derechos humanos. Se considera que nuestro marco jurídico es de bastante avanzada. Pero podemos ver, digamos, algunas brechas en cuanto al cumplimiento efectivo de ese marco jurídico. Tenemos una violencia hacia la niñez que persiste en diferentes formas. Tenemos problemas, tal vez no tanto en cobertura, pero sí muy graves en cuanto a la calidad de la educación, fundamentalmente la educación pública y la educación secundaria. Tenemos un problema grave de pobreza, aunque en Costa Rica más o menos una cuarta parte de la población vive en situación de pobreza. Tenemos que cerca de una tercera parte de niños y niñas viven en pobreza y que esto se agudiza en las costas, en las zonas rurales, donde casi 1 de cada 2 chicos está en situación de pobreza, lo cual es una violación sistémica de los derechos. Entonces, lo que tenemos es que ver precisamente cómo hacemos para que este marco jurídico funcione, y por eso me parece importantísimo este tema que traemos a colación hoy, porque es el que nos puede permitir ayudar a articular toda esa legislación y convertirla en una realidad concreta para la población infantil de este país. Sí, totalmente coincidente con el planteamiento de Pablo, tal vez agregar que también nuestra niñez y adolescencia, porque a veces olvidamos a la adolescencia, sí, que claro, es parte de la meta, de la población meta de protección, está sometida en este momento a muy diferentes desafíos. Incluso cuando en el año 98 Costa Rica emite el Código de la Niñez y la Adolescencia basado en un nuevo paradigma, en un nuevo pacto ético alrededor del tema de la persona menor de edad como sujeta de derechos, no teníamos una serie de estímulos externos, como es en este caso el tema de Internet, que sin lugar a dudas está impactando tanto positiva como negativamente el desarrollo y la crianza de nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, tenemos los viejos retos, ¿verdad? Satisfacer necesidades básicas, elevar los estándares de protección y hacer efectivos los derechos y cerrar esas brechas que muy claramente señala Pablo, sino también contextualizar a esta niñez y adolescencia en nuevos escenarios que son de difícil comprensión. Bueno, DNI, como una organización de promoción y defensa de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, trabajamos de manera continua y permanente hace 22 años con las poblaciones menores de edad y sus familias y el contexto local. Todo lo que ha dicho tanto Katia como Pablo, estamos totalmente de acuerdo. Un elemento tal vez muy importante de aportar es que hay una inequidad, digamos, en el país, ¿verdad?, que hace que un grupo especialmente está en vulnerabilidad, y también tenemos una diferencia enorme entre el tema urbano, ¿verdad?, y el área rural, donde obviamente, digamos, los contextos son totalmente diferentes y donde las oportunidades para las personas menores de edad también son totalmente diferentes y lamentablemente muchas veces en desventaja. Y bueno, Costa Rica, como todos lo sabemos, tiene una larga trayectoria de atender algunos de los temas en niñez y en adolescencia. Por ejemplo, para dar un ejemplo, salud es digamos, un ámbito en el cual hay logros muy importantes. Todavía hay muchos desafíos, especialmente para las poblaciones en condiciones de alta vulnerabilidad o que viven en lugares muy alejados. En educación se hacen muchos esfuerzos, hay que reconocer, pero la educación tiene retos que van más allá de la parte de cobertura, por ejemplo, que es a cómo implementamos un currículum para jóvenes, especialmente los adolescentes y las adolescentes, que sea interesante para ellos, pero que además realmente les ayude a construir conocimientos, a aprender y a poder desenvolverse después en el mundo laboral y social. Y eso todavía tiene bastantes desafíos. Y en la parte de protección, digamos, psicosocial y la parte legal, tenemos muchas leyes, tenemos muchos documentos, reglamentos, etcétera, pero todavía estamos lejos de cumplirlos a cabalidad. El Sistema Nacional de Protección, que fue creado con el Código, intenta hacer ese esfuerzo por articular, pero articular es una palabra fácil de decir y compleja de hacer. Entonces,
yo creo que este esfuerzo que hemos venido haciendo desde finales del 2014, inicios del 2015, por hacer una evaluación del sistema, la idea es que permita revisar todos esos aspectos que en los diferentes estratos del sistema deben atenderse, porque el tema no es solo gobierno, es también las comunidades, los sistemas locales, las municipalidades, etc. Entonces, digamos, el abordaje de lo que llamamos protección integral requiere el concurso de todos esos entes, de todas las familias, de todos los centros educativos, las comunidades, porque si no, no hay manera de que realmente le brindemos a la niñez y a la adolescencia, en particular con sus características específicas y en los desafíos actuales tan complicados, ¿verdad? Porque además de lo que mencionaba Katia del Internet, tenemos en este momento lo del narcotráfico, lo de la problemática de las drogas, que afectan enormemente a la población adolescente. Sí, y algo que también se ha desarrollado mucho en los últimos años, que es fundamental, es que sí, el país ha avanzado mucho en algunas áreas, tenemos pendientes en otras, pero hay un punto fundamental que no solo se ha llamado la atención con el tema de niñez y adolescencia, sino en términos general, de el cuidado mutuo. O sea, la gente también tiene que interesarse por cuidar de la gente, ¿verdad? No podemos seguir pensando que los problemas de abuso, agresión, negligencia que se pueda dar en una casa es problema de esa gente, o que, es problema de la maestra, sino que también, ¿verdad?, tiene que haber una conciencia social de que no solo las instituciones están llamadas a actuar, sino también, pues, bien que mal, las personas somos como los primeros testigos de estas situaciones y por ende, pues, deberíamos tener una mayor conciencia de nuestro papel en esa materia. Claramente. El tema que usted señala es importantísimo porque no puede pensarse que el tema de la protección de derechos es una responsabilidad exclusiva del Estado. Exacto. Porque solamente la presencia del Estado va a poder garantizar que las cosas cambien, ¿verdad? Una vez usaba una metáfora muy curiosa, ¿verdad? La de tener un policía, ¿verdad? En cada casa, en cada habitación, como si el tema de la violencia o del freno a la violencia o del buen trato dependiera de que nos están vigilando. Eso es una concepción en el fondo muy triste del ser humano. Y yo lo que creo es que cuando hablamos del sistema tenemos que pensar no solamente en un sistema que vigile, sino también en un sistema que estimule, un sistema que no depende solamente de que se haga una denuncia para que entonces ahí sí operemos, como tipo ambulancia, ¿verdad? Tipo Cruz Roja, sino que más bien opere desde siempre y en todo momento. Y una de las propuestas que nosotros hacemos desde el INEINA tiene que ver con descentralizar el sistema, con llevarlo a lo local, porque es ahí donde está más cerca de las comunidades. No para estar vigilando, no para estar diciéndole a la gente qué es lo que tiene que hacer, sino para estar estimulando las buenas prácticas, porque ya las hay. Y creemos que la naturaleza humana es fundamentalmente buena y que la agresión más bien surge cuando hay pobreza, cuando hay exclusión, cuando hay frustración, cuando hay un montón de estrés, cuando hay un montón de necesidades insatisfechas que terminan produciendo esa violencia donde generalmente los niños y niñas son las víctimas. Entonces, creo que el tema del sistema tiene que ir no solamente pensado desde el punto de vista de la administración pública y de la ley, sino desde el punto de vista, como usted muy bien señala, de la gente. Sí. Cómo la institucionalidad pública y las organizaciones no gubernamentales contribuyen a empoderar a la sociedad civil y a las personas, digamos, normales y corrientes en su cotidianidad. Sí, y precisamente en el marco de esa propuesta que realizó el INEINA a inicios de año es que estamos realizando este programa para que la gente conozca qué es el sistema y sepa cómo funciona, pero sobre todo, cómo puede apoyarlo. Vamos a ir a una pausa, quédese con Una Mirada que ya volvemos. Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. Hoy con el tema del fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Infantil. Esto con base en un estudio que realizó el Instituto de Estudios Interdisciplinarios de la Niñez y Adolescencia, INEINA, de la Universidad Nacional a inicios de año, además de otras propuestas que se han venido desarrollando sobre este tema. Al respecto, el académico del INEINA de la UNA, Rodolfo Vicente, explicó a Una Mirada la importancia del estudio realizado por el Instituto con el objetivo de evaluar y fortalecer el Sistema Nacional de Protección Infantil. Escuchemos. ¿Verdad? Porque ya se tenía un conocimiento empírico de que no había un real Sistema Nacional de Protección. Había, de acuerdo al código que fue en 1998, habíamos conceptualizado la cabeza y las patas, pero no estaba el cuerpo.
A partir de ese faltante del cuerpo se hace un estudio serio, representativo, con talleres, con gente que pudiera opinar, y se demuestra, como está ahora de moda y como debe ser siempre, con evidencia y no con ocurrencia, la posibilidad de que la gente dijera realmente que no había ninguna coordinación interinstitucional y que en realidad no existía el sistema, sino que era una cosa amorfa dentro del Código de Niñez y Adolescencia. Entonces, la primera recomendación es que si hay un informe serio, elaborado con cariño, hecho con cientificidad, hay que ponerlo en práctica. ¿Y a quién le toca ponerlo en práctica? Bueno, me parece a mí que al ente rector, que es el Patronato Nacional de la Infancia, con el apoyo real de lo que se plantea, que es un protagonismo importante de las municipalidades como gobiernos locales para tomar en cuenta e ir pensando en una descentralización a mediano y largo plazo. Se hace una propuesta esquemática muy interesante que no quedó solo en la propuesta de un sistema nacional de protección, sino en la implementación de ese sistema para que no quedara como un documento teórico de guardar en biblioteca, sino un documento que se pudiera poner a caminar poco a poco. Bueno, para mi punto de vista, lo más importante es que vamos a dejar de estar hablando de derechos en lo abstracto y vamos a tener un sistema de protección que va a lograr exigir derechos en lo concreto. Educación, salud, familia, y no quedarnos solo con el estrato de los violentados. Eso no significa que el sistema no sea apropiado para acoger a los niños que están violentados en sus derechos y además promocionar para que no se violenten en el futuro. Pero tenemos dos segmentos que hay que atender, los que ya están violentados y los que queremos que nunca se violenten para tener una uniformidad real. Además es un compromiso de país a nivel internacional, ¿verdad? El Comité de los Derechos del Niño ha insistido en que Costa Rica no está cumpliendo con un sistema nacional de protección. En los informes de país nos lo está recalcando. Tenemos el instrumento, tenemos las posibilidades y como país podemos sacarlo adelante. Antes de entrar en las propuestas para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Infantil, tal vez sería bueno comentarle a la gente que nos acompaña con la audiencia, ¿desde cuándo existe este Sistema Nacional de Protección Infantil? ¿Quiénes le conforman? ¿Y cuál es el objetivo de su creación? Sí, el Sistema Nacional de Protección se crea con el Código en el 1998. En realidad, desde el inicio empieza a funcionar el Consejo, se establece un año, un poquito después del Código, y desde ese momento lo que llama Rodolfo la cabeza del sistema, que es el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, viene funcionando ininterrumpidamente. El tema, un poco como lo menciona él, es que cuando se diseña el sistema, se establece el Consejo, se establece la parte local, el Consejo como un ente nacional y los sistemas locales, pero se crea un vacío entre un componente y el otro, lo que ha dificultado mucho que se definan esas formas de articulación. Entonces, el Consejo, que tradicionalmente ha sido presidido por el PANI, es un consejo que sí sesiona, sí articula, pero quizás que no llegamos a una evidencia tan clara de procesos conjuntos, porque si yo le explico, por ejemplo, las agendas del Consejo durante todos estos años, sí se vienen trabajando todos los temas que preocupan sobre niñez, adolescencia y familia, pero hay dificultades, digamos, para hacer la articulación, especialmente con los otros niveles del sistema. Entonces, en el 2014, finales del 2014, el propio Consejo decide que se haga una evaluación del sistema para ver cómo lo podemos mejorar, y ese trabajo, por un proceso que colaboró UNICEF, la organización que nos patrocinó este trabajo, ellos contratan al INEINA para hacer este proceso de investigación, y el INEINA genera lo que le había pedido el Consejo, que eran distintos escenarios. Sí. A partir de ahí es que se da este proceso. Sí, yo quisiera adicionar lo siguiente. Para la formulación del Código de la Niñez y la Adolescencia se instituyó una comisión redactora, que yo creo que es de las iniciativas más bonitas que se han generado en el país a la hora de construir un proyecto legislativo con muchas miradas, con muchas ópticas y teniendo en cuenta diferentes sectores. Hay un elemento de origen, como un pequeño defectito genético que trae el código, que cuando establece el sistema comprendía
de manera explícita la función y el perfil, el nuevo perfil que tendría la hasta entonces instancia rectora de la materia de niñez, que es el Patronato Nacional de la Infancia. Y el sistema articulaba muy bien con el patronato. Sin embargo, la coyuntura histórica hizo que la ley del patronato saliera un año antes que el código, de manera que entonces no se hicieron todos los vasos comunicantes necesarios para el nuevo modelo. Ahora, en realidad, ¿para qué es importante esta acotación? Tal vez, a diferencia de la similitud que hace don Rodolfo, como que falta el cuerpo, yo creo que estamos hablando más bien del tema de la cabeza, en términos de quién es el rector en la institucionalidad costarricense del tema de niñez y adolescencia. Porque por un lado tenemos un consejo que es fundamentalmente deliberativo, articulador, y el estudio así lo señala como algo positivo, pero también le reprocha que no tiene esa capacidad de toma de decisiones que se ocupan. Y por otro lado tenemos un Patronato Nacional de la Infancia, que es un ente de protección, fundamentalmente protección especial, pero que socialmente asume la rectoría a falta, o sea, por ese vacío que se genera. Entonces, yo me ocuparía también de esto, porque sí se tomaron en cuenta como vasos comunicantes, o sea, para conectar ese cuerpo con las manos que iban a ejecutar el trabajo, precisamente los otros estamentos del sistema, que son las juntas de protección y los comités tutelares. Hoy podemos pensar muchas cosas distintas a cómo fue diseñado, pero sí quería mencionar ese aspecto, porque creo que es algo que también convoca al análisis que hoy estamos haciendo. Sí, y que pues tomamos como base precisamente el estudio que mencionaba doña Teresa, que fue realizado por el INE, presentado sus resultados en marzo de este año. En términos generales, ¿en qué consistió el estudio y cuáles fueron sus principales resultados? Bueno, este estudio consistió, como dijo Rodolfo, en un diagnóstico que nos permitió identificar cuáles son las principales fortalezas y las principales debilidades del sistema, y también, en función de esa identificación, cuáles serían las alternativas o las formas en las que podemos resolver esos nudos que encontramos. Una de las principales cuestiones para este tema, y que creo que es muy importante para la audiencia entender, es que generalmente en Costa Rica, cuando hablamos de institucionalidad, nos referimos a instituciones individuales, pero aquí no estamos hablando solamente de una institución en particular, sino que estamos hablando de un conglomerado de instituciones, pero que no solamente son, digamos, como un conjunto, sino que deben constituir un sistema. Y aquí es donde la cosa se complica un poco, porque constituir un sistema no es nada más reunir a esas instituciones, implica articular, implica coordinar, implica establecer, como lo decía Katia, vasos comunicantes que permitan establecer una visión de conjunto y que permitan establecer un trabajo, digamos, sistemático que pueda no solamente atender necesidades específicas, sino también incidir en los factores que generan, los factores causantes que producen vulnerabilidad, que producen exclusión, y aquí me parece algo clave. Encontramos que es un sistema que, como gran parte de la administración pública costarricense, está bastante centralizado y que el nivel local en nuestro país es todavía bastante débil. Pese a que Costa Rica es la democracia más antigua de América Latina y tal vez del mundo, nuestra institucionalidad es todavía muy centralizada. Nuestras municipalidades, en comparación con cualquiera otra de América Latina, siguen siendo muy débiles y siguen todavía teniendo un sesgo más hacia aspectos materiales del desarrollo y no los aspectos humanos. Entonces, una de las propuestas que este estudio generó tiene que ver con descentralizar el sistema y con darle un rol mucho más protagónico a los gobiernos locales, y además definir una territorialidad en lo local. ¿Para qué? Para que ese sistema pueda acercarse más a la población civil y a los niños y niñas y adolescentes de nuestro país. Sí, precisamente uno de los escenarios que ustedes mencionan es el tema de el fortalecimiento de la participación municipal en el sistema. ¿Por qué debe fortalecerse? ¿No estaba teniendo el papel tan importante que debería tener la municipalidad como gobierno local? Tal vez es importante mencionar respecto a las municipalidades, porque ese es un escenario, hay otros escenarios, ¿verdad? En el caso de las municipalidades es importante señalar que, a pesar de que tal vez no tienen la fuerza que quisiéramos, que es algo que ahorita estamos en proceso, y gracias a que el patronato tiene algunos recursos adicionales, en este momento vamos a empezar un proceso de trabajo directo con las municipalidades, pero IFAM, la institución
que fomente el desarrollo municipal junto con UNICEF y otras organizaciones, incluido el PANI, venimos trabajando en lo que se llama Cantones Amigos de la Infancia, que a la fecha, y yo tengo que reconocerlo, ¿verdad? Porque hay 32 cantones y municipalidades que se han venido comprometiendo con el tema, que ya están sensibilizadas. Esperamos que las demás se unan en ese proceso. Las municipalidades tienen mucho que hacer, como dice Pablo, porque en realidad ellos son los que hacen el gobierno local y conocen la situación, ¿verdad? Entonces necesitamos que esos consejos municipales y otras organizaciones de síndicos y otros que están dentro de los propios alcaldes y alcaldesas se motiven con esta temática, ¿verdad? Para que podamos desarrollar proyectos nuevos y, como decía Rodolfo, realmente pasar del discurso a la acción. Sí, y es que un poco escogí ese escenario de primero, bueno, porque está de primero en el informe, pero además porque tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando, ¿verdad? De que hay que empoderar a las comunidades también, a los municipios, en el manejo de estos temas de protección infantil, que es uno de los temas que trabajan muchos las ONGs, como la suya. Sí, nosotros desde DNI hemos estado trabajando de cerca con el IFAM y también de manera individual con las diferentes municipalidades para trabajar lo que es el enfoque de derechos humanos. El hecho que las municipalidades tengan, digamos, todas las ganas y todas las intenciones de trabajar por y para la niñez y adolescencia no necesariamente quiere decir que tengan, digamos, un enfoque de acuerdo a lo que estamos buscando, ¿no? Claro. Muchas veces se reduce, por ejemplo, la creación de un parque pensando en que los chicos tal vez quieren este tipo de parque, ¿verdad? Sin tomar además en cuenta las opiniones de las personas menores de edad en sí. Entonces, bueno, esto es un elemento, digamos, importantísimo, ¿verdad? Y eso es justamente tal vez una preocupación desde DNI, digamos, en esta propuesta, ¿verdad? Que creemos que es importantísimo y fundamental de involucrar a los municipios, pero no tenemos que olvidar que hay mucha desigualdad entre las diferentes municipios, ¿verdad? En cuanto a recursos, a cuanto a desarrollo, o sea, no podemos hacer una generalización de todos esos municipios y además tenemos que trabajar fuertemente, digamos, con estos órganos para que entiendan, digamos, y trasciendan lo que es el trabajo en pro de los niños y adolescentes. Como ustedes coinciden, Rigoberto Astorga, coordinador de programas de UNICEF Costa Rica, para quien el Sistema Nacional de Protección Infantil debe fortalecerse desde lo local, para que pueda incidir efectivamente y cumplir el rol que la ley le asigna y que la niñez reclama. Bueno, para UNICEF es muy importante que en los países funcione adecuadamente el Sistema Nacional de Protección. De ahí que hemos hecho una valoración de que Costa Rica ha avanzado de manera significativa en atención de niños, niñas y adolescentes y que la institucionalidad de alguna manera en el nivel nacional ha venido dando respuesta a las necesidades que tienen los niños y niñas, con algunas debilidades, pero en un marco general una respuesta bastante adecuada. Sin embargo, también encontramos que algunas deficiencias en el ámbito local, sobre todo relacionadas con articulación o la promoción de sistemas locales de protección y la recuperación, de los gobiernos locales. De ahí que a una solicitud del Consejo de Niñez y Adolescencia de que UNICEF brindase una asistencia técnica, decidimos contratar a la Universidad Nacional para que desarrollara una revisión integral del Sistema Nacional de Protección. ¿Qué nos identifica este estudio? Este estudio lo que nos da es una serie de fortalezas en el nivel nacional, pero nos da también las debilidades que tiene el sistema en el nivel regional, en un país que tiene características muy particulares con respecto a la articulación de las diferentes instituciones en el regional y con grandes debilidades en el sistema local. Ahí encontramos una escasa participación de los grupos de sociedad civil, de las personas menores de edad y los gobiernos locales. Cuando hablamos de que en el ámbito local nos falta mejorar, encontramos que hay una escasa participación de gobiernos locales, es decir, que los gobiernos locales puedan estar plenamente involucrados en los procesos de atención a la niñez. Encontramos que algunas veces las instituciones no pueden dar respuesta a casos específicos que se presentan en las comunidades porque todos los servicios están centralizados, es decir, que no están en el ámbito local.
no encontramos una alta participación de los niños, niñas y adolescentes en estos procesos. Y de ahí que encontramos grandes inequidades. Hay zonas que tienen condiciones de violencia muy alta, exclusión escolar muy alta y que de alguna manera va generándose una brecha muy alta. Esa brecha la encontramos principalmente en las zonas costeras, en las comunidades indígenas y en las zonas fronterizas. Ese trabajo desde lo local es muy importante. Sin lugar a dudas, y yo creo que ante la evidencia que muestra el estudio de que parte de las debilidades del sistema ha sido la centralización, lo local llama la atención y obliga a trabajar en ese escenario. Yo quería acotar en relación con lo que decía Karim, que ese trabajo en lo local no puede perder de perspectiva que los municipios son entes autónomos, ¿verdad? Entonces hay que tener un corazón lo suficientemente claro alrededor del paradigma que se va a trabajar en relación con los niños para que aún así los órganos autónomos no se pierdan en el camino. Y también para poder equilibrar las condiciones, porque también lo señalaba ella, hay diferencias importantes. En ese sentido, nosotros como Defensoría siempre hemos visto la urgencia de que los gobiernos locales se involucren. El código no fue demasiado explícito en ese involucramiento, o sea, esa pieza del sistema faltó, ¿verdad? Son obligaciones muy puntuales las que ahí se señalan para los municipios. Ahora se le estaría dando un papel protagónico, pero siempre tiene que tener un vaso, y ya no es un vaso, es más bien una arteria, ¿verdad? Algo muy fuerte que lo vincule al resto del sistema y a las políticas públicas, porque su autonomía no podría significar que en Talamanca el paradigma de la niñez sea uno y en San José sea otro, ¿verdad? Estamos apostando a esto. Y también quería señalar que en el caso también de los municipios, venimos como en un proceso evolutivo de municipalidades que incluso hasta ahora no han tenido, digamos, ese compromiso que señalaba doña Ana Teresa, ¿verdad? Por diferentes razones, a las que han hecho una declaración explícita a favor de la infancia como amigos de la infancia, pero yo creo que un modelo como el que se plantea lleva a otro estamento, que sería a cantones o municipios protectores de la infancia, porque ser amigo es optativo. Pero en materia de protección integral de la niñez y la adolescencia, ningún órgano del Estado puede optar si lo hace o no lo hace, sino que hay una obligación claramente establecida en nuestro ordenamiento al respecto. Otro de los escenarios que ustedes establecen es la necesidad de fortalecer a nivel regional y técnico, sobre todo el accionar a través de la Secretaría Técnica. ¿Por qué? Sí, bueno, esto es un tema interesantísimo porque el Consejo nace con una Secretaría Técnica que viene precisamente a fortalecer todo ese trabajo estratégico, investigativo, analítico, que es fundamental para tomar buenas decisiones, pero encontramos que es un trabajo bastante débil. ¿Por qué? Porque la Secretaría en el pasado fue reducida prácticamente a su mínima expresión. Hoy es una Secretaría fundamentalmente de actas, administrativa, de logística, pero no hace ese trabajo estratégico y nosotros creemos que tiene que asumir por lo menos 4 funciones estratégicas. Investigación diagnóstica para tener un análisis muchísimo más detallado de la realidad, planificación estratégica para poder precisamente articular a las diferentes instituciones en función de objetivos compartidos, el tema de la gestión, el apoyo y la asesoría para que esa gestión se dé con un enfoque de derechos y la evaluación ya no solamente desde el punto de vista de informes de labores, sino evaluación del impacto, que creemos que es una de las áreas donde nuestro país es más débil porque se hace muy poca evaluación de impacto y entonces sabemos qué iniciativas se están haciendo, pero no sabemos necesariamente cuáles de ellas son las más eficaces en mejorar la calidad de vida de nuestros niños, niñas y adolescentes. Sí, en el marco de este proceso que se ha hecho con el INEINA y con la participación de mucha gente de esta evaluación del sistema, una de las conclusiones principales es que a pesar de que uno dice que un sistema es un conjunto de entes con vínculos establecidos, protocolos establecidos entre unos y otros, mecanismos de referencia, contrarreferencia, etcétera, esa expectativa de un sistema no es fácil de construir. Claro. Entonces, parte de lo que se ha derivado de todo este análisis es que tenemos que armar lo que yo he llamado un andamiaje de acompañamiento del Consejo, de las municipalidades, de las instituciones y de los sistemas locales de protección, juntas de protección, sistema local y también los comités tutelares que ahora estamos reactivando en un acuerdo con DINADECO, PAN y DINADECO,
vamos a reconstruir un poco ese proceso de los comités tutelares. Pero el tema es que el andamiaje no es tan fácil. Ahora, bueno, estamos buscando recursos para fortalecer, como dice Pablo, la propia Secretaría. La aspiración es que a mediano plazo podamos tener secretarías regionales, ¿verdad?, para poder impulsar en el nivel regional, y tenemos que tener también una plataforma para apoyar a las municipalidades, si no eso no va a prosperar, ¿verdad? Y los sistemas locales, que aunque el PAN y las oficinas de PAN y otras instituciones confluyen en los sistemas locales, todavía eso necesita fortalecimiento. Tiene que haber un trabajo articulado, que es otro de los puntos que mencionó el estudio. De eso vamos a hablar en el siguiente bloque. Vamos a una pausa, quédese con Una Mirada y ya volvemos. Regresa usted a Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y del CINAR S.A. Hoy con el tema del fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Infantil con base en un estudio que realizó el INEINA de la Universidad Nacional a solicitud de las diferentes instancias que conforman este Sistema Nacional de Protección Infantil. Uno de los escenarios, más bien, que ustedes mencionan es la importancia de que haya una articulación más eficiente, pero hacen un especial énfasis en el tema del flujo de la información, que en este siglo es fundamental. Claro, nosotros propusimos una serie de escenarios para mejorar el funcionamiento del sistema, cada uno de ellos tratando de atender diferentes necesidades que encontramos. Y una de las principales, diría yo, que encontramos es que parece ser que la coordinación entre las instituciones ocurre de forma más bien incidental, es decir, cuando hay una necesidad, cuando hay un caso, pero no de una forma prearticulada, donde ya tenés, digámoslo así, las autopistas definidas. Y ese flujo entre las partes es lo que crea un sistema precisamente. Entonces creemos que debe definirse un conjunto de protocolos que faciliten, estandaricen esa interacción, digamos, de forma moderna, por llamarlo de algún modo, y además un sistema de información que tenga dos grandes módulos. Un módulo relacionado con lo que tiene que ver con la atención de casos, que permita un manejo ágil de aquella información que se requiere para tomar decisiones inteligentes, racionales, estratégicas, y otro que tiene que ver con el manejo de proyectos, que permita un mejor flujo de los recursos, una toma de decisiones más ágil, un desarrollo de proyectos y actividades muchísimo más rápido, porque en este momento tenemos problemas serios con lo que es el tema de la ejecución de los recursos. A veces hay problemas de falta de recursos, pero también a veces hay problemas de gestión para la implementación de esos recursos. Y esto se complica un poco más cuando hablamos de proyectos interinstitucionales, es decir, que ponen a un conjunto de instituciones a trabajar. Y esa es una parte en la que quisiéramos poner énfasis, porque para poder tener protección integral necesariamente tenemos que tener a las diferentes instituciones trabajando de forma orquestada. Sí, y ese flujo de información también es fundamental para lograr ese fortalecimiento en la acción del gobierno local y de las diferentes instancias, ONGs, agrupaciones de vecinos y demás que estén trabajando en este y otros temas. Como lo explicó a Una Mirada Josial Salas, quien trabaja en Visión Mundial Internacional. Esta organización no gubernamental tiene proyectos en las regiones más alejadas del país con el objetivo de hacer valer los derechos de la niñez y la adolescencia. El trabajo a nivel local es fundamental, ¿verdad? Porque el Sistema Nacional de Protección de la Niñez y Adolescencia tiene esos dos niveles, ¿verdad? El nivel nacional, en donde se reúnen los jerarcas de las instituciones a formular las políticas de desarrollo de la niñez, de protección, pero de poco sirve eso si no se logra traducir a nivel local, a nivel cantonal, a nivel comunitario, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que organizaciones como Visión Mundial nos insertemos en esa lógica, ¿verdad? De difundir primero en qué consisten esas políticas, en qué consiste la legislación, en qué consisten los programas y servicios públicos dirigidos a niñez y adolescencia, a impactar la vida de los niños y niñas. Y en nuestro caso, por ejemplo, nosotros trabajamos en cantones como Upala, Cañas, Avangares, en Siquirres, en Matina, en Desamparados, en la comunidad de La Carpio, por mencionar algunos, en donde promovemos, digamos, espacios de participación de los niños, niñas y adolescentes, desarrollamos procesos formativos, por ejemplo, con docentes, con personal del área de salud, con líderes comunitarios. También tratamos de convocar a otros actores sociales, como por ejemplo asociaciones de desarrollo local,
líderes de iglesias, por ejemplo, también otras organizaciones basadas en la fe, para que se sumen, digamos, a esta nueva cultura, a esta nueva ola de derechos de la niñez y adolescencia, tratando de formar, digamos, un nuevo contexto de protección y un entorno protector para los niños, niñas y adolescentes. Fundamental contar con la información para fortalecer el trabajo en defensa de niñez y adolescencia. Efectivamente, en DNI eso es una realidad que nos encontramos en las comunidades de manera permanente, ¿verdad? Es muy común que las decisiones que se tomen a nivel central, ¿verdad?, no bajan, digamos, no se conocen, digamos, a nivel local. También, digamos, a nivel de las mismas comunidades, no siempre hay claridad porque estamos articulando, ¿verdad? Y además, si hay claridad, no siempre hay voluntad, que también es un elemento como muy importante. Hay trabas, digamos, también a nivel de las instituciones, a nivel interno, que dificulta, digamos, que el trabajo en conjunto, que es un elemento que pensamos que es importantísimo de retomar también, porque eso obviamente dificulta. Y por último también, cuando uno pregunta a nivel de las comunidades a las personas qué es el Sistema Nacional de Protección Integral, pocas personas sabrán de qué es lo que estamos hablando. Entonces yo creo que ahí es un panorama que tenemos que trabajar, digamos, a nivel de las comunidades. Sí, yo creo que, bueno, en este tema del sistema hay varias palabras como críticas, ¿verdad? Obviamente articulación es un tema, pero, por ejemplo, ahorita estamos trabajando en el PANI en el mapeo de responsabilidades institucionales, porque, y no solo institucionales, sino qué pasa también con la comunidad, cuáles responsabilidades pueden ser de la comunidad, Claro. pueden ser de los comités tutelares a nivel distrital o inclusive de un vecindario, ¿verdad? Y estamos haciendo algunos esfuerzos en ese sentido de iniciativas nuevas como lo de Familias en Acción y otras cosas que se están haciendo en el nivel local, digamos, ¿verdad? Pero por supuesto que falta mucho por hacer. Yo sí creo que además de la articulación, el tema de información y de apoyo técnico principalmente, porque una vez mapeado esto, necesitamos, como decía antes, acompañar. Nos faltan varios años de acompañamiento antes de que podamos pedir, digamos, ya una rendición de cuentas como debe ser, claro, porque no es fácil tampoco para una comunidad o para un vecindario responder, y además hay espacios que puede responder y otros asuntos que incumben a las instituciones. Entonces, este mapeo que hemos venido trabajando junto con este proceso de acompañamiento y de andamiaje, y es muy importante decirlo también, el documento que estamos trabajando ahorita de cómo se va a hacer en los próximos años este avance. ¿Qué va primero? Vamos primero con las municipalidades, vamos con lo regional. Hay un trabajo muy exhaustivo que se está haciendo ahora por un pequeño comité, auspiciado también por el Comité Técnico del Consejo, que tiene esa pretensión de decir, bueno, ¿por dónde empezamos? Empezamos las municipalidades, las regiones, lo local, el fortalecimiento del Consejo y cómo vamos a ir empatando eso para realmente ir pudiendo dar una respuesta, porque al final el tema no son documentos, el tema no son consejos, el tema no son reuniones, el tema es si eso llega o no llega a las personas menores de edad y a las familias, claro, y eso es difícil de lograr. Sí. Tal vez recordar que el sistema es una herramienta, o sea, no es una razón de ser en sí misma, sino que es una herramienta para poder garantizar esos procesos de articulación, de intercambio, de potenciar todos los recursos y todas las capacidades que a diferentes niveles se tienen y llegar al objetivo de garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia. En ese sentido, está sujeto a múltiples revisiones, no tenemos que tener miedo a hacerles cambios, de introducir nuevos actores, dar nuevas responsabilidades, pero como bien dice doña Ana Teresa, esto va a llevar tiempo. Aquí tal vez, como Defensoría de los Habitantes, a nosotros lo que nos preocupa es cómo hacer que estos ejercicios de cambio, de revisión, mantengan una sostenibilidad en el tiempo. Hoy es una iniciativa de las actuales autoridades. ¿Cómo hacemos para garantizar que las próximas van a tomar el proceso en la etapa que se encuentre y darle continuidad? Porque si uno de los aspectos que podemos evidenciar del mismo estudio es la desarticulación, pero también no hay
una lectura histórica que diga es que ha venido corriendo, sino que hay retrocesos, se da un paso para adelante, dos para atrás, y en ese sentido cualquier propuesta puede tener elementos que la inducen al fracaso o pensar que el diseño es incorrecto sencillamente porque no logran hacer, se queda en esa etapa preparatoria. De ahí la importancia del cuarto escenario del estudio para el fortalecimiento del Sistema Nacional de Protección Infantil, que habla de un fortalecimiento integral, que viene un poco a reunir todo lo que hemos hablado. O sea, tenemos que verlo de una manera más integrada, en la que los diferentes actores tengan una participación activa, porque al final, como ustedes decían, los principales beneficiarios son la niñez y la adolescencia, y pues en aras de el mejoramiento y protección es que pues todos los esfuerzos deberían ir alineados hacia esa meta. Así es. Este cuarto escenario, que al final fue el que tuvo más consenso de las personas consultadas, tiene una característica muy interesante, y es que integra todos los anteriores. Hablamos del nivel local, hablamos del nivel regional y hablamos del nivel nacional, pero para poder tener un sistema como un todo, necesitamos que todos esos subescenarios se articulen en un gran escenario que permita el funcionamiento global de ese sistema. Y creemos que hay un paso todavía adicional, y es el fortalecimiento del Consejo Nacional. En este momento, en la legislación vigente, el Consejo Nacional es más un órgano de coordinación entre los actores, pero creemos que también debe ser un órgano de gobierno. Eso significa que tiene que tener potestad para tomar decisiones, para establecer lineamientos y también para llamar la atención cuando de pronto algo no se cumple o cuando de pronto algo falla. Eso en este momento es muy difícil de establecer, y creemos que ese fortalecimiento del Consejo y este escenario cuarto, digamos, integrando todo el sistema, puede venir precisamente a ayudar a que se fortalezca esta rendición de cuentas y a que el Consejo tome decisiones con la información que requiere para asegurar lo que muy bien decía doña Ana, que tiene que ver con el fin último y diría yo único del sistema. Es decir, que todos estos esfuerzos lleguen de manera real a la niñez y la adolescencia y podamos tener certeza de que están impactando positivamente en sus vidas. Sí, y para cerrar, en esa integración de esfuerzos es fundamental la participación de la comunidad, de las familias, de los diferentes actores comunitarios, y no pues dejarle la responsabilidad de la protección infantil y de la niñez y de la adolescencia solo a las instituciones, porque todos y todas pues somos responsables de nuestros niños, niñas y adolescentes. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar con nosotros una vez más aquí en Una Mirada. Busque más información sobre este y otros programas en www.una.ac.cr y en nuestros perfiles de Facebook, Twitter y YouTube. Muchas gracias por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.